Bueno, hay muchos debates dentro del debate. Sin embargo, el proceso continúa a pesar de la sentencia y la defensa del expresidente podría buscar que se reduzca la pena o de su cliente o se cumpla una prisión domiciliaria, por ejemplo. Se sabrá hasta diciembre. Vamos a conversar de esto con el abogado Fernando Tiburcio, que se encuentra en Brasilia. Bueno, sí, histórico el primer expresidente en ser encontrado culpable por intento de golpe de Estado, pero no el primer presidente en estar en prisión. El actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva estuvo preso 580 días, abogado, por la trama de corrupción de Lava Jato. En 2019 fueron desechados sus cargos por considerar que no hubo un debido proceso. Hago historia porque hoy se reclama algo similar, el uso de la política contra el expresidente Bolsonaro, utilizando la justicia. En su punto de vista, abogado, ¿fue un proceso justo, limpio? Buenas noches, primero, Mario. Yo dividiría eso en dos partes bastante rápidamente. Yo creo que existieron sí acciones que pueden ser calificadas como de un golpe de Estado, pero me preocupan las cuestiones procesales, por ejemplo, la inexistencia del doble grado de jurisdicción que es amparado por los tratados internacionales firmados por Brasil. Yo creo que tendría sido más justo si el presidente Bolsonaro pudiese ser juzgado por el plenário del Supremo Tribunal Federal, que son 11 ministros, y no por 5 ministros. Es decir, en su punto de vista, ¿esto podría ser una causa de apelación por parte de la defensa del expresidente? Desde el punto de vista del reglamento del Supremo Tribunal Federal, sí, porque el reglamento es claro en el sentido de que si no hay unanimidad, se cabe un recurso que se llama embargos infringentes. Pero el propio tribunal, en contra de su reglamento, ha fixado una jurisprudencia en el sentido de que serían necesarios 2 votos divergentes y solo existió un voto. Entonces yo veo como limitadísimas las opciones del presidente, del expresidente Jair Bolsonaro en ese momento. ¿Por qué se tardará de aquí hasta diciembre cuando se resuelva cuál va a ser el futuro? Si es prisión domiciliaria, si es en un cuartel o en una prisión. Es para esperar precisamente a que se venza todo el proceso. Sí, hay algunas posibilidades de cuestionar algunos puntos, por ejemplo, omisiones en la decisión, pero eso no necesariamente tardará hasta diciembre. Puede ser antes. Y la cuestión de una eventual prisión domiciliaria diz respeito a condiciones de salud del presidente Bolsonaro, que ya tiene una edad un poco, ya es ya está con más de 70 años y tiene también algunos problemas de salud que son bastante conocidos y no es un argumento de defensa. Él viene sufriendo con eso ya desde cuando sufrió una puñalada en la campaña electoral del 2018. Entonces, en su punto de vista, ¿sí queda acreditado que hubo una conspiración y un intento de golpe de Estado? A mí me parece claro que existieron acciones en ese sentido y que Bolsonaro tendría una noción de que eso estaba en curso, o por lo menos lo deseaba. Yo creo que él no tomó una decisión clara en ese sentido, pero yo creo que dejó, vamos a decir así, la cuerda floja. Ahora, se ha argumentado, y creo que pues, si hacemos historia tenían razón, el presidente Bolsonaro no estaba ni siquiera en Brasil cuando se produjo ese evento, el evento que todos vimos y que replicamos en televisión, por supuesto, lo documentamos. Él se encontraba en una gira por Estados Unidos. Es verdad, en el 8 de enero de 2023, cuando ya había un poco más de una semana que el presidente Lula había asumido el poder, Bolsonaro estaba en Estados Unidos, pero
o processo diz respeito a atos que se iniciaram bastante antes. Em realidade, lá em 2021, questionando o sistema eleitoral, o voto em Brasil, voto eletrônico, se questionou muito isso. Então, as ações remontam a 2 anos antes del dia de los atos propriamente chamados atos antidemocráticos, que foi as manifestações que resultaram na invasão de los edifícios do Supremo Tribunal Federal, do próprio Palácio do Planalto e do Congreso de Brasil. Vaya, bueno, pues hay muchísimas similitudes con lo sucedido el 6 de enero en Estados Unidos, también con el traspaso de mando y el proceso en contra del hoy presidente Donald Trump, pero bueno, con un destino completamente distinto. Gracias al especialista Fernando Tiburcio, abogado y analista político, él está en Brasilia. Muchas gracias, Mario, es un placer estar con CNN en español. Igualmente.